Bueno, vamos a entrar en el tema de por qué creer en la Biblia. ¿Por qué creer en la Biblia? Que es algo bien importante que nosotros podamos saber el por qué yo creo en la Biblia. Va a haber el momento en que alguien le pregunte a usted, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué la Biblia? A mí me lo han hecho, pero ¿por qué? ¿Por qué la Biblia va a ser la única fuente de verdad? ¿Por qué? ¿Qué razones tienes? Y sobre todo, principalmente a los que van al colegio secular, tarde que temprano un maestro ahí va a confrontarlos con eso, ¿verdad? El que, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia vas a creer tú así tan tajantemente que es la única fuente de verdad absoluta? ¿Por qué no más la Biblia? ¿Y qué es lo que va a contestar? Usted si le dicen eso, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a contestar? Bueno, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, pues yo creo en la Biblia, sí, ¿verdad? Esa una porque en realidad así es como yo fui criado. Desde que yo tengo memoria, he ido a la iglesia y he oído, ¿verdad? Que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es la única fe confiable de una verdad absoluta. Y pues así fue como yo fui criado, por eso creo en la Biblia, ¿no? Que pan comido para un maestro en el colegio, esa respuesta. Entonces así fue como te enseñaron tus padres. Pues sí, así fue como yo crecí. Y le dicen, son falibles tus padres, o sea, pueden equivocarse tus padres. Pues claro que sí, ¿verdad? Se pueden equivocar. Yo recuerdo de chico que me decía, no hagas esas caras porque te vas a quedar así toda la vida. Y no es cierto, ¿verdad? Y hay tantas cosas, ¿verdad? Que nuestros padres nos pueden decir y que no son verdad, son falibles. Entonces muy fácilmente dicen, entonces ¿por qué no puedes creer que tal vez ellos también están equivocados? Y lo único que aprendiste tú de ellos fue una equivocación, de que la Biblia es la única fuente creíble y autoritativa para una fe y para la vida. ¿Por qué? O tal vez otros pueden decir, bueno, yo creo en la Biblia porque la Biblia dice así que debemos de creer en la Biblia. Entonces, porque la Biblia dice. ¿Y qué de los otros libros religiosos que dicen también que debes de creer en sus escritos? ¿Por qué esos no y por qué el tuyo sí? ¿Por qué no? ¿Qué diferencia puede haber entre los otros libros religiosos que también reclaman tener la verdad, así como tú dices que el tuyo reclama tener la verdad? ¿Por qué el tuyo sí y aquellos no? ¿Qué respondemos a eso? Volvemos a la misma pregunta, ¿por qué creer en la Biblia? Voy a tener que dar una respuesta que sea buena, una respuesta que verdaderamente tenga base, con evidencias exterior de la Biblia, interior de la Biblia. Tenemos que tener respuestas así para que la gente pueda creerlo. Ahora, otra respuesta que muchas veces consideramos que es poderosa y que nadie nos la puede refutar. Y uno puede decir, bueno, yo creo en la Biblia porque yo creí en la Biblia y cambió mi vida. Mi vida fue transformada. Yo antes vivía y pensaba de esta manera, pero a través de la Biblia conocí a Cristo y estos cambios ha hecho en mi vida. Ahora soy una nueva criatura, soy una nueva persona, todo ha cambiado en mi vida. Y podemos usar ese argumento, ¿verdad? Que podemos creer que es muy poderoso, pero pues en realidad también le pueden decir, mira, y este es un hecho histórico, ¿verdad? Hay un joven que creció en un hogar disfuncional y se empezó a meter en problemas porque empezó a juntarse con personas indeseables y por lo tanto
su madre lo mandó a vivir con sus abuelos en Chicago para ver si allá se componía. Pues nada, empeoró, se juntó con gente mala allá también y empezó a meterse en problemas legales de tal manera que terminó en prisión. Terminó en prisión. Pero allí en prisión le empezaron a hablar de un Mesías que cambia vidas. Y empezó a estudiar acerca de las enseñanzas de este Mesías que cambia vidas. Y creyó en las enseñanzas de ese Mesías. Y su vida fue transformada, cambiada, de tal manera que cuando salió de prisión era una persona completamente diferente. Y que hoy en día hay más de 100 iglesias que con su influencia se iniciaron por su conversión y por su testimonio y por su enseñanza. Hay más de 100 iglesias que han comenzado aquí en Estados Unidos por él. ¿Quién era su Mesías que lo transformó? ¿Quién era esta persona que fue transformado? Bueno, esta persona que fue transformado, cambiado, su nombre es Malcolm X, personaje verdadero histórico, y su Mesías, ¿quién fue? Elijah Muhammad, de la nación de Islam. Entonces, les pueden dar ejemplos de personas que han sido cambiados y transformados en otras religiones, en otros grupos. ¿Y qué va a poder usted decir? Que esa es la evidencia máxima para que tú vas a decir, bueno, pues también el libro de Malcolm X, el Corán, pues entonces también ese es un libro que tiene la verdad de Dios absoluta, puesto que Él cambió. Él cambió. Y luego también le pueden usar el ejemplo de tantas miles de personas que vivían vidas vergonzosas por el alcohol y fueron al AA y un poder superior dan testimonio, me cambió y ahora vivo una vida sobria, una vida responsable, una vida cambiada por este poder superior. ¿Se fijan cómo pueden usarles diferentes argumentos para desarmarlo en decir, me cambió, por eso creo en la Biblia? Bueno, pues por eso también pueden creer en el sistema del AA, por eso también puedes creer en el libro del Corán, y por eso también y les pueden dar ejemplos por todos lados. Y su argumento queda otra vez en nada. Pero ¿por qué creer en la Biblia? ¿Cómo podemos verdaderamente tener nosotros un argumento válido? Válido. ¿Qué podemos hacer? Ahora, el mensaje no se trata de defender la Biblia, ¿verdad? Ya que la he estado comparando con otra. No se trata de defender la Biblia, porque en realidad la Biblia no necesita que se le defienda, ¿verdad? Es como Charles Spurgeon, a lo que se conocido como el príncipe de los pastores, un pastor bautista del tiempo atrás. Esto fue lo que él escribió, dice, ¿defender la Biblia? Hace la pregunta, ¿verdad? ¿Defenderías a un león? Dice, desátenlo y se defenderá solo. Así también la palabra de Dios tiene el poder suficiente para defenderse solo. No necesitamos defenderlo, ¿verdad? Ahí interiormente, evidencia interior y evidencia exterior hay para poder creer y poder afirmar la exclusividad de la Biblia como un libro único que contiene la verdad absoluta de Dios. Podemos nosotros creer eso. Ahora, como les digo, una señorita que estudió y aprendió qué decir cuando le preguntaran, ¿por qué crees tú en la Biblia? En el colegio, así un maestro que estuvo confrontándolos, ¿verdad? Ella dio su razón en una declaración.
Es una declaración un poquito larga, pero que es importante que nos la aprendamos nosotros, porque se trata de la Biblia, de por qué creemos la Biblia. Y ella se la dio al maestro, le dijo, mire, por esto yo creo la Biblia, sas. Y la respuesta del maestro dijo, después hablamos de eso. después tratamos ese asunto. ¿Okay? Y esto es lo que les digo yo que debemos nosotros aprender y poder nosotros compartir el por qué creo en la Biblia. Y dice, la Biblia es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son escritos divinos en lugar de humanos. Sería bueno que nosotros nos memorizáramos esa declaración. Ahora, esta declaración tiene bases y pruebas exteriores, ¿verdad? En la historia, en la literatura, pero también tiene bases interiores. Esta declaración es doble, tiene evidencia interior y exterior, porque el apóstol Pedro, en una de las porciones que escribe en una de sus cartas, incluye todos estos puntos. Todos estos puntos los incluye. Y es lo que vamos a ver. Ahorita vamos a leer ese pasaje que incluye todos estos puntos y luego vamos a ir punto por punto, punto por punto. ¿Okay? Ahora vamos a poder cubrir 2 puntos, ¿verdad? Vamos a poder cubrir la parte donde dice, la Biblia es una colección confiable de documentos históricos, escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Hasta ahí vamos nosotros a poder cubrir ahora en 2 puntos. ¿Okay? Y ya la próxima semana vamos a cubrir el resto. ¿Okay? Entonces vamos primeramente a leer ese pasaje de Pedro que cubre todo esto, Está en 1 de Pedro 1, del 16 al 21. 1 de Pedro 1, 16 al 21. Vamos a leerlo. Dice así el versículo 16. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. 17. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Versículo 18 dice, nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. 20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue por el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Se fijan? Ahí en esos pasajes, el apóstol Pedro contiene toda esa declaración que les presenté, que debemos de tratar de memorizarla.
Si no puede, pues escríbala en un papelito y manténgala con usted, porque cuando menos piense, alguien le va a decir, pero ¿por qué la Biblia? ¿Por qué no otro libro? Y le pueden mencionar y usted pueda explicarle el por qué y pone la referencia en segunda de Pedro 1:16 al 21. Entonces, el primer punto, que la Biblia es una colección confiable de documentos históricos. ¿Okay? Esa es la primera parte de esa declaración. La Biblia es una colección confiable de documentos históricos. Cada palabra es bien importante, bien clave, ¿verdad? Bien clave. Y es lo que Pedro nos dice en el versículo 16. Dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos relatando cuentos inventados ingeniosamente. Está diciendo, lo que les compartimos es eventos históricos, no invenciones humanas. Es historia lo que les compartimos. Es historia verídica. Ustedes pueden confiar porque nosotros les compartimos únicamente la verdad de lo que sucedió. Ahora, una primera palabra para considerar. La Biblia es una colección. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace a la Biblia que sea única a los demás libros religiosos? Que los otros libros religiosos no son una colección confiable de documentos históricos. O sea, ni siquiera son una colección. Por ejemplo, el libro del Mormón no es una colección de escritos de diferentes personas, como la Biblia. La Biblia es una colección de 16 libros, 66 libros escritos por 40 diferentes escritores, mientras que el libro del Mormón nomás fue escrito por José Smith. Es todo. Es un libro del Mormón. Y cuando uno se da cuenta de cómo sucedió eso, según esto, él dice, se me apareció el ángel Moroni, un ángel que nunca se menciona ni siquiera en la Biblia, y él me dijo que Dios me había escogido a mí para verdaderamente restituir la religión verdadera. Y me dio unas tabletas con la revelación nueva de parte de Dios. Pero cuando las vi, no entendí lo que decían, porque estaban según esto en un idioma que ni siquiera existe. Pero el ángel me dio instrucciones, me dijo, vas a traer 3 personas confiables a las que les vas a dictar el contenido de estas tablas y así que puedan tener la máxima revelación de Dios, que es supuestamente el libro del Mormón. Entonces, en un cuarto pusieron una cortina que los separaba a él de un lado y los 3 amigos del otro lado en su mesa, listos para escribir lo que él habría de decirles que estaba leyendo de las tabletas. Pero como él no podía entender qué decían las tabletas por estar en un idioma, ¿verdad?, desconocido, el ángel le dio unos lentes que ya podía leer, ya podía entender con esos lentes. Yo creo que son los que el Señor me quitó, ¿verdad? Entonces, ya según esto, él estaba leyendo en voz alta y los 3 estaban escribiendo para que en testimonio de 3 pueda la gente confiar. Usan ese pasaje bíblico, en los testimonios de 3, entonces se pueda confiar lo que escribieron. Y fue así como se escribió el libro del Mormón. ¿A quién le podría usted confiar más? ¿Al libro de la Biblia o al libro del Mormón? Ya nada más usando, ¿verdad?, lógica histórica, pues se da uno cuenta que, y luego cuando uno se pone a estudiar el trasfondo de la vida de José Smith, los problemas de chuecuras que hizo y que se metió en problemas legales y todo eso, pues uno decir,
¿cómo le puedo confiar que verdaderamente un ángel se le apareció y le dio esas tabletas y unos lentes especiales? ¿Y cómo le puedo confiar si ha tenido problemas por todos lados con las autoridades? ¿Cómo? Entonces, lo mismo pasa con el Corán, el libro de Islam, que fue escrito por Mahoma. Lo mismo, no es una colección. Una vez más, encontramos a un hombre escribiendo un libro y pues diciéndonos, confíen en los escritos de Mahoma, vívanlos, síganlos, son de parte de Dios. Está difícil, ¿verdad? Mientras que con la Biblia sabemos que sí es una colección y como les decía, es una colección de 66 libros que fueron escritos por 40 diferentes personas. ¿Okay? Y no se pusieron de acuerdo las 40 personas, decir, hey, vamos a engañar a la gente y vamos a escribir esto y esto y esto y esto. Mira, tú escribes acerca de esto y tú escribes acerca de esto. Y ahí nos la llevamos, ahí les damos a tole con el dedo y los manipulamos y así vamos a poder crear una cultura que pueda ser manipulable y esto. Bueno, hay tantas cosas, pero fueron escritos en 3 diferentes idiomas, el hebreo, arameo y el griego. Y fueron escritos en 3 diferentes continentes. ¿Cómo se podrían haber comunicado? No había internet, no había teléfono, no había nada, ¿verdad? Como para comunicarse y ponerse de acuerdo. A ver, ¿y ahora qué vas a poner tú en tal capítulo? Tú pones esto y yo pongo lo otro. Además de eso, ¿verdad? La distancia, los idiomas, fue durante un periodo de 1600 años. O sea que estuvieron separados por muchos años unos escritores de otros escritores. O sea que, ¿quién es el primer escritor de la Biblia? Moisés, ¿verdad? Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, comenzando con Génesis. Aquí, de Moisés, ¿quién es el último que escribió en el Nuevo Testamento? Juan. Juan es el último que escribió el Evangelio, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Él es el que escribió esos libros. Él es el último de los escritores en cuanto a tiempo histórico. Entonces, entre Moisés y Juan hay 1600 años. ¿Cómo se pudieron haber puesto de acuerdo? Para que hubiera armonía en lo que se escribía. ¿Okay? ¿Cómo se explica que es un solo mensaje progresivo? Es un solo mensaje progresivo que se va desenvolviendo a través del tiempo. De menor luz a mayor luz se va aclarando, se va aclarando, se va aclarando al punto hasta que en el último libro se nos abre el telón. Eso es lo que significa la palabra Apocalipsis, que se abre un telón y puede uno ver hasta el futuro, hasta la eternidad, hasta el cielo. ¿Cómo fue eso posible? Que se pudiera escribir un libro que nos habla desde el principio hasta el fin de este mundo y el principio de la eternidad. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo se pudieron haber puesto de acuerdo estos 40 escritores? ¿Cómo puede ser posible, verdad? Donde nos habla que Dios crea al hombre, el hombre se revela, Dios inicia la redención, ¿verdad? Escogiendo a Abraham y luego Moisés y ahí se va, ¿verdad? El plan de redención de Dios, Dios da luz a la iglesia y Dios completa la salvación, la redención. Entonces es un mensaje progresivo y no hay ninguna contradicción en lo que dice Génesis, a lo que dicen los apóstoles, al contrario, siempre los usan. ¿Por qué creen que Pedro dice, pues pongan más atención a los profetas, a lo que ellos han dicho? Diciendo, porque es verdad, todo lo que vemos aquí es el cumplimiento de los profetas, cómo progresivamente la verdad de Dios se ha ido desenvolviendo y aclarando y saliendo a la luz. ¿Cómo es posible todo eso? Bueno,
porque la Biblia es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, ¿verdad? Vemos eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. ¿Ok? Bien importante esto. Ya quedó claro que podemos nosotros confiar que la Biblia es un documento histórico. ¿Sí? Nadie lo puede negar. Yo recuerdo en la escuela, siendo escuela secular, los libros de historia, libros de literatura, cuando se presentaba a la vida de Jesucristo, se mencionaba acerca. Un verdadero historiador reconoce que fue un personaje histórico. Tal vez puede ser que ese historiador no crea que era Dios en la carne, pero yo recuerdo que decían, y decían que él dijo y creían que él era el Mesías. O sea, es histórico esas declaraciones, que él se declaró el Mesías y la gente creía que él era el Mesías, o sea, el Salvador, el Dios encarnado. Entonces, es algo histórico, innegable. Es más ignorante la persona que dice, son cuentos, ni existió, se los inventaron, la historia de Jesucristo, pero nunca existió tal cosa. Es para manipularlos a ustedes y traerlos aquí y allá y sacarles el dinero y esto y lo otro, pero no es cierto. Es más ignorante decir eso que decir que son eventos históricos. Son eventos históricos. Ahora, estos eventos históricos fueron escritos por testigos oculares. ¿Ok? Díganme ustedes si no tiene mucho valor un testigo ocular. Es como, por ejemplo, en una corte. ¿Cómo creen ustedes que sea más fácil ganar un caso? ¿Teniendo testigos oculares o no teniendo testigos oculares? Teniendo testigos oculares. Cuando se tienen testigos oculares, cualquier pleito legal en la corte se terminan así, rapidito. Hay testigos oculares, punto. No hay testigos oculares, aquello se hace largo, se hace largo, se hace largo. Y hasta puede ganar el culpable porque no hay testigos. Hasta puede ganar. Porque dicen, son evidencias circunstanciales. No son finales. Una evidencia final es con testigos oculares. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Escritos por testigos oculares. Y fíjense cuándo escribieron. Durante la vida de otros testigos oculares. Es como, por ejemplo, usted está con un grupo de personas. Y algo sucede ahí, una discusión entre dos personas y todo el grupo es testigo de esa discusión. Y después alguien dice, no, pues fulano me dijo esto y esto y esto y me golpeó y todo, y usted fue testigo. Y no es cierto, y usted va a decir, no es cierto, yo estuve ahí. Él no te golpeó, él no te dijo eso, yo estuve ahí. Bueno, pues cuando los escritores de la Biblia escriben, no hay ningún documento antiguo, histórico que pueda decir, Juan está contando mentiras, así no fue, yo también fui testigo. Yo también fui testigo de aquello. Y lo que dice Mateo no es cierto, lo que dice Lucas no es cierto, lo que dice Pedro no es cierto, le están echando salsa a sus tacos. No hay ningún documento que refute, y eso que era algo común en aquellos tiempos como hoy en día, y era muy común tanto por los judíos como por los griegos, el de escribir refutaciones de lo que se publicaba, de lo que se creía, y escribían refutaciones, y no hay ninguna refutación a lo que ellos escribieron, de decir, no es cierto lo que escribió. Con testigos oculares. Fíjense lo que dice en el versículo 16. Dice, cuando les dimos a conocer
la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo cuentos inventados ingeniosamente, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Se fijan? Entonces está dando razones por las cuales ustedes pueden creer a lo que nosotros enseñamos, predicamos y escribimos. Porque fuimos testigos. Una corte le daría mucha credibilidad a un testigo ocular. Y es lo que aquí ellos también están diciendo. Tenemos credibilidad porque somos testigos, no estamos contándoles cuentos, mitos. ¿Cuántas personas yo he oído que dicen, son puros mitos, eso de Jesucristo y que esto y que resucitó y que nació de una virgen? Son mitos. ¿Cómo vas a creértelo tú? Ya estamos en el siglo XXI, estamos avanzados, estamos más educados. ¿Cómo vas a creerte esos mitos? Aquí está diciendo que no, dice, no son mitos, no son invenciones nuestras. Nosotros fuimos testigos oculares de su majestad, quiere decir de toda la grandeza de sus milagros, de sus grandes enseñanzas, de su vida, de toda su majestad. Fuimos testigos oculares. Entonces, vemos, ¿verdad?, que nosotros también podamos hacer eso. El mismo apóstol Juan, defendiendo este punto, ¿verdad?, de que, como les digo, Juan es de los últimos que escribieron, ya escribió ya en los años 80s, 90s después de Cristo, pues ya hasta había un movimiento, un grupo hereje que creía que sí, que Jesucristo, sí, era el Mesías, pero que sí era Dios, pero no en la carne, que no se, Dios es espíritu, enseñaban, y no se puede encarnar, no puede habitar en un cuerpo humano, sino que Jesucristo, pues sí, ¿verdad? Sí lo veían porque era como una aparición nada más, como decir, un fantasma que podemos ver, pero no Dios en la carne, es una imposibilidad, no hay tal cosa, ¿verdad? Dios en espíritu sí, pero no en la carne. Entonces, Juan tiene que también mencionar tal cosa, ¿verdad? Cuando dice, esta carta habla de la palabra de vida, o sea, de Jesucristo, la cual ya existía desde antes que Dios creara el mundo. Está hablando de la eternidad del Hijo de Dios, la palabra de Dios, Jesucristo. Y lo dice, la escribimos para contarles lo que hemos visto y oído. Un testigo ocular acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Está diciendo, tenemos varios propósitos, ¿verdad? De que ustedes, así como nosotros, tenemos comunión con el Hijo de Dios y eso nos conecta en comunión con Dios el Padre. Queremos que ustedes también tengan esa misma comunión con el Hijo de Dios. Él lo lleva a través de que puedan tener conexión, comunión con el Padre. Y nosotros se los estamos escribiendo porque nosotros lo hemos visto y lo hemos oído, que esto es verdad. Somos testigos oculares de esto. ¿Qué? Somos testigos oculares de esto. Entonces, cuando ellos escriben esto, ya existían personas que también habían sido testigos y podrían muy bien decir, le estás echando salsa a tus tacos, no es tanto, es así la cosa, ¿verdad? Entonces dice, la palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros
Y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. ¿Qué quería con eso hacer referencia? Decir, este otro grupo hereje que dice que era nada más un fantasma que se podía ver, dice, no, nosotros hasta lo tocamos y sí, era de carne y hueso, sí tenía un cuerpo humano, no era nada más una aparición espiritual, sino era una encarnación verdadera. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan lo dijo en su Evangelio, en el capítulo 1. Entonces, vemos, ¿verdad?, el por qué nosotros podemos creer en la Biblia. Escrito por testigos oculares, como vemos que constantemente están repitiendo los escritores que fueron testigos oculares. Y durante la vida de otros testigos oculares, porque fíjense, algunos libros del Nuevo Testamento se escribieron 11 años después de la ascensión de Cristo. ¿Ok? 11 años después. ¿Qué quiere decir? Que pues en ese espacio de tiempo, pues todavía había muchas personas que habían sido testigos de la vida de Jesucristo, ¿verdad? 11 años después. Y ya había escritos del Nuevo Testamento en circulación. Y nunca nadie negó la veracidad de esos escritos. Nadie lo negó, lo que ellos escribieron. Nadie. Y había testigos oculares de eso. Otros escritos del Nuevo Testamento fueron 27 años después, lo cual todavía da lugar a que hubiera personas todavía con vida que hayan sido testigos de la vida de Jesucristo y nada todavía. Y como les digo, los últimos libros escritos por Juan son 57 años después. Y los escritores sabían que si fueran inexactos en lo que estaban ellos escribiendo, mucha gente les hubiera señalado que no fue exactamente así. Estás distorsionando la verdad, estás queriendo manipularnos, estás queriendo engañar. Y por eso, ¿verdad?, no existe ningún documento antiguo que haga eso, ¿verdad?, de que niegue que lo que ellos escribieron no haya sido veraz. No lo hay. Es por eso que decimos que son confiables estos escritos históricos. Son confiables. Miren, ahora lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día, tal como lo dicen las Escrituras. Saben que vimos en esa declaración que podemos creer en la Biblia porque nos habla de hechos que se cumplieron y que habían sido profetizados. Se cumplieron y habían sido profetizados. Entonces él dice, pues su vida, su muerte, su resurrección fueron en cumplimiento a las Escrituras, a las profecías. Por eso Pedro, ¿verdad?, en ese pasaje dice, pónganle más atención a los profetas. Créanle a lo que los profetas nos advirtieron, nos profetizaron, cómo se cumplió, ¿verdad?, lo que ellos nos dijeron. Entonces dice en el versículo 5, fue visto por Pedro, aquí está el apóstol Pablo diciendo, fue visto por Pedro y luego por los 12. Está hablando de que ya el Cristo resucitado fue visto por Pedro y luego por los 12. Después de eso, fue visto por más de 500 de sus seguidores al mismo tiempo. Y luego fíjense en verde, dice, la mayoría de los cuales todavía están vivos. Dice, ellos nos pueden desmentir si fue así o no fue así. Ellos nos pueden desmentir porque todavía están vivos, aunque algunos han muerto, ¿verdad? Pero la gran mayoría aún están vivos y no podían desmentir lo que ellos escribieron, lo que ellos enseñaban, lo que ellos predicaban.
no se los podían desmentir. Dice el versículo 7, luego fue visto por Santiago, el medio hermano de Jesucristo, y luego por todos los apóstoles. Por último, como si fuera nacido en el momento equivocado, también lo vi. También lo vi. Pablo, también lo vi. También él fue testigo ocular. Por eso él pudo escribir con tanta autoridad, porque el Señor se le apareció, lo encomendó para que fuera el apóstol de los gentiles, se le siguió manifestando, escribió por inspiración del Espíritu Santo y da testimonio de que podemos confiar en los escritos de la Biblia, porque la Biblia es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Eso es lo que hemos cubierto hasta el día de hoy, que eso es lo que dice la Biblia y la historia. Nadie puede negar eso. Hay más ignorancia en negar esto que creerlo. Escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, pues, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, dijeron. Y nomás les enseñé algunos pasajes, porque si ustedes se acuerdan, todo el Evangelio de Lucas, cómo comienza Lucas, explicando cómo él llegó a ser el Evangelio de Lucas. Dice, hice una investigación exhaustiva, principalmente con testigos oculares que experimentaron la vida de Jesucristo. Con ellos fui con los que fui y hice esa investigación, y todo lo que está escrito aquí es histórico. Podemos confiar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres verídico, que tú no eres una invención del hombre, que tú eres verdad, y podemos ver tu libro, Señor, cómo podemos admirarnos mientras más lo estudiamos, podemos admirarnos más en tu revelación, en cómo usaste a estos escritores a través de tanto tiempo para poder revelarnos el desenvolvimiento de tu plan para la humanidad, para las edades. Y gracias te damos, Señor, porque estamos dentro de tus planes salvíficos. Te pedimos, pues, Señor, que nosotros no tengamos temor de dar testimonio de nuestra fe, porque proviene de un libro confiable, tu libro. Que podamos compartir el Evangelio, y que cuando las personas nos pregunten por qué tiene que ser la Biblia la única fuente de verdad, podamos nosotros explicarles. Gracias te damos, pues, Señor, porque tú nos dejaste todo, una revelación completa, creíble y poderosa, para que podamos compartirla y sepamos que tu Espíritu Santo estará respaldándonos para impactar los corazones y las mentes de las personas, y que aun aunque nosotros no lo podamos percibir, que por fe podamos creer que tú has hecho algo, Señor, que tú has impactado, tú has hecho algo en tu obra de convencimiento en la vida de aquella persona a quien nosotros compartamos tus verdades. Guíanos, pues, Señor, a que lo hagamos con fidelidad y con fe, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.